Adelante. Bueno, bienvenidos a todos los presentes y los virtuales. Hoy, habiendo transcurrido la primera instancia de defensa con el jurado, procedemos por unanimidad por parte del jurado a la segunda instancia, que es la defensa oral y pública. Bueno, del trabajo de tesis doctoral de Diego Gallego García, alumno de la carrera de doctorado en biología de esta universidad, y bajo la dirección de José Hernán Sarasola, del INCITAP de la Universidad de La Pampa. El jurado está integrado por la doctora Paula Perry, del INIBIOMA, la doctora Bettina Mahler, del IEGEVA, y el doctor Agustín Zarco, del IADISA. La presentación se titula Periodo de dependencia parental y dispersión natal del águila coronada, Buteogalus coronatus, en ambientes semiáridos del centro de Argentina. Así que, sin más, los dejo en manos de acá, Diego, para que dé sus clases. Bueno, buen día para todos, para los que estáis aquí de manera presencial y también para los que nos ven de manera virtual. Bueno, ya he hecho la introducción mariana. Esta tesis la realicé en los últimos años en el SECARA, el Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces de Argentina, situado en la provincia de La Pampa. Bueno, en esta tesis vamos a hablar, como diría un paisano mío, de esos locos bajitos, esa fase juvenil de las aves, en este caso aves rapaces. La fase juvenil de las aves rapaces se desarrolla en dos periodos normalmente. Uno es el periodo de dependencia parental y otro es el periodo de dispersión natal, que voy a pasar a explicar ahora. El periodo de dependencia parental transcurre desde el momento en que el pichón sale del nido, ya puede volar, pega sus primeros vuelos y hasta que se independiza de los padres, ¿sí? Suelo hacer esta metáfora normalmente. Nosotros cuando aprendemos a caminar no nos vamos de casa. Bueno, a las aves les pasa un poco lo mismo, aprenden a volar, no es que enseguida abandonen su territorio parental, ¿no? Durante este periodo, los juveniles, ahora se llaman juveniles, eh, disfrutan de la protección de sus padres, ¿sí?, de sus progenitores, al mismo tiempo que hacen uso de los recursos que el territorio de ellos tiene y les sirve para aprender. Por tanto, este periodo es muy importante para su supervivencia, para la reproducción futuras y para procesos que van a ocurrir más tarde, como la dispersión natal o la migración, dependiendo de la especie. Por tanto, son importantes para la conservación. Y el periodo de dispersión natal ocurre inmediatamente después, desde que el individuo se independiza de sus progenitores hasta que se establece como individuo reproductor adulto en un nido, ¿sí? Aquí, lamentablemente, ya no está bajo el ala protectora de sus padres, sí que sigue aprendiendo, pero esta vez solo, ante los peligros que se le van dando en el ambiente circundante, y también le va a servir mucho para su supervivencia futura, para su reproducción, pero tiene dos cuestiones muy importantes, y es que cuando ese individuo se vuelve adulto y se reproduce, se recluta, que es lo que se utiliza en biología, a la población reproductora de esa especie, ¿no? Por tanto, es importante para entender la demografía de poblaciones, especies como las aves rapaces, y encima, dependiendo de lo lejos que se disperse de su territorio natal, eso va a tener muchas implicancias importantes a nivel de conectividad genética entre poblaciones, ¿no? Por tanto, también un periodo importante para entender la conservación de las aves rapaces. Nuestra especie focal, Buteogalus coronatus, el águila coronada, una especie de águila grande de la familia Accipitridae que habita en el cono sur de Sudamérica. Tienen en amarillo los países en los que actualmente habita: Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina. También estuvo en Uruguay, pero desde el año 1933 no se tienen más registros, se extinguió. Como característica interesante, pone un solo huevo por intento reproductivo y año, y está en peligro de extinción según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, con menos de 2000 individuos adultos en libertad. Sus principales causas de extinción son la persecución ilegal, persecución directa, electrocución en tendidos eléctricos, ahogamiento en reservorios de agua, envenenamiento por CO2 tóxicos y también la pérdida de aire. Y este es el área de estudio, ¿sí? Es el centro de Argentina, las provincias de La Pampa y Mendoza y las ecorregiones semiáridas del Espinal a la derecha, en gris más o menos, bueno, el gris más intermedio, y en el desierto del monte, que es el gris clarito que corre en el oeste, ¿sí?
Gracias al monitoreo que lleva realizando el SECARA desde hace más de 20 años con esta especie, tenemos información de entre 30 y 40 nidos de esta especie en el área de estudio, los cuales hemos ido monitoreando hasta su reproducción exitosa, y como tiene la imagen de la izquierda arriba, capturábamos al volantón antes de que saltara del nido, lo anillábamos, le tomábamos unas medidas morfométricas y también le extraíamos sangre para sexado molecular, y después, que va a ser una gran parte de esta tesis, voy a estar hablando de esto, le colocábamos los dispositivos GPS para su seguimiento remoto. Estos dispositivos emiten una localización por hora durante las horas de luz del día y además una localización adicional a medianoche. Bueno, entrando ya en materia, este es el primer capítulo de investigación de esta tesis. Aquí vamos a hablar de lo que se sabe del periodo de dependencia parental en la familia Accipitridae, la más cosmopolita de entre las familias de aves rapaces diurnas, ¿sí? En ecología evolutiva se distinguen o se clasifican a los individuos en función de las estrategias vitales que toman. Las estrategias vitales son comportamientos que los individuos toman en función de las diversas fases del ciclo vital que se van sucediendo en su vida, ¿no? Se distinguen los R o rápidos y los K o lentos. Los R, estos serían halconcitos colorados en este caso, maximizan la productividad, por ejemplo, de huevos, en detrimento de un menor cuidado parental, mientras que los K, que son más lentos, como el águila coronada, tienen muy poca productividad, es decir, un huevo, pero lo cuidan hasta la saciedad para asegurarse de que sobreviva, ¿no? ¿Qué pasa con el periodo de dependencia parental? Que no se conoce. Eso es lo que nos hemos ido dando cuenta, es un spoiler que les hago. ¿Por qué? Por la dificultad de monitoreo que tiene seguir a los pichones, a los volantones, una vez que abandonan el nido. Ya no es tan fácil. Un nido es un lugar inmóvil, después se vuelve difícil. Y es que además estas estrategias no vienen solas. Estas estrategias no se dan de manera aislada del ambiente, sino que dependen de factores ecológicos, que a partir de ahora llamaremos extrínsecos, e individuales, que a partir de ahora llamaremos intrínsecos, ¿sí? Aquí tenemos varios de los que se han estudiado hasta ahora en literatura y en la historia de la ecología evolutiva. Nos vamos a centrar en esos que tienen marcados ahí, ¿sí? Y sobre todo vamos a hacer énfasis en saber cuánto dura el periodo de dependencia parental en las aves rapaces. El objetivo, por tanto, es determinar la duración del periodo de dependencia parental en la accipitridad, en esta familia, saber cuánto se sabe de esto, ¿no? El estado de conocimiento que hay a nivel de familia y qué factores pueden estar influyendo en esa duración. La hipótesis de trabajo es que los factores, tanto extrínsecos como intrínsecos, afectarán a la duración del periodo de dependencia parental. Los dos primeros factores intrínsecos que tenemos y los más clásicos son el tamaño corporal o peso corporal y el tamaño de puesta, que normalmente son contrapuestos. Uno se imagina un halconcito colorado de vuelta a una especie muy pequeña de halcón que pone muchos huevos, 4 o 5, mientras que una águila coronada que es muy grande pone apenas uno. ¿Cómo son las predicciones? Normalmente, esto es bastante lógico de pensar, un individuo que tiene un gran peso corporal tardará más tiempo en desarrollarse, pero no solo dentro del nido, sino que una vez que da sus primeros vuelos, también desarrollará de una manera más lenta su capacidad de vuelo completa, si se quiere decir. Y de manera contraria, también las especies que tienen un tamaño de puesta más bajo van a maximizar su cuidado parental, van a intentar estar más tiempo con el pichón y el pichón más tiempo con ellos también para maximizar su supervivencia. Entonces van a tener una duración del periodo de dependencia parental más larga. ¿Qué pasa con los individuos migratorios? Este es el aguililla de ala ancha, Buteoplatýpterus. Los individuos migratorios tienen un problema, se les acerca el invierno. Entonces, como se les acerca el invierno, no les queda otra que darse prisa, no solo para su periodo reproductivo, sino para el que viene después, el periodo de dependencia parental. Muy al contrario de las especies residentes, pues las especies residentes al fin y al cabo también pueden sufrir el invierno, pero no lo tienen de una manera tan marcada. Pueden, como está el loro, dormirse un poco más, ¿no? Ahí sería la diferencia en la duración del periodo de dependencia parental. Dos factores a nivel extrínseco muy importantes son la latitud y el hemisferio reproductivos. Tienen en el mapa del mundo, en el cinturón rojo, los trópicos. Los trópicos se caracterizan normalmente por tener una muy baja estacionalidad. Esto quiere decir que la estabilidad ambiental a través de las estaciones es bastante alta.
no existen esos inviernos crudos, no existe esa amplitud térmica tanto de, de temperaturas, perdón. Y entonces esa estabilidad promueve que los individuos puedan criar de manera mucho más prolongada, sin prisa. Mientras que en las latitudes más templadas no les pasa esto, ¿sí? ¿Y qué pasa con el hemisferio? Aquí sale un factor muy importante ecológico que cada vez tiene más importancia, que se le llama continentalidad. Si se fijan al norte y al sur de la franja roja, ven que la proporción de tierra firme es muy dispar, ¿sí? En el hemisferio sur apenas hay tierra firme. Entonces la continentalidad es muy baja, la continentalidad es la proporción de tierra. ¿Qué provoca la continentalidad? Pues muchas veces lo que vemos en muchos documentales cuando hay tornados en los Estados Unidos, incluso aquí en Argentina, en la zona central, provoca fenómenos climáticos extremos y mucha amplitud de temperaturas. Entonces, en zonas muy continentales hay una situación muy parecida a cuando el individuo es migratorio. En cambio, en el hemisferio sur, que es bastante poco continental, tendríamos una situación muy parecida a lo que serían los trópicos, ¿no? Ya yendo a la metodología, realizamos una revisión sistemática, ¿sí? Mediante estas plataformas, con una serie de palabras clave que también buscamos en castellano, ¿sí? Y completamos la información con libros como Versos de Humor. Tuvimos una tabla de Excel, más o menos para que se hagan una idea, como la que ven ahí abajo, con todos esos datos de todas las variables que les he ido hablando. PDP, periodo de dependencia parental en días, desviación estándar sería la SD, en caso de que hubiera más de un individuo para el cual le hubieran medido este periodo, y el número de individuos, ¿sí? Y para los análisis, para esta presentación solamente me centraré en la escala de especie, en la tesis doctoral también me centro en población, pero ahora, por tema de tiempo, voy a hablar solamente de esto porque para población dieron resultados muy parecidos. Modelamos el promedio ponderado de periodo de dependencia parental. ¿Qué significa esto? Que de cada estudio que había del mismo águila, ¿sí? En este caso el águila real, había 4 estudios, esos les hicimos un promedio ponderado en base a la exactitud de las estimas y el número de individuos. Todo esto lo modelamos en función de peso, tamaño de puesta, latitud y hemisferio. Y lo controlamos por filogenia, ¿sí? Por si había algún efecto. A partir de ahora no lo diré más, a partir de la tesis, todos los modelos se eligieron por el criterio de información de Akaike, con un mínimo entre el modelo ganador, mejor modelo, y el siguiente de 2 unidades. Bueno, vamos a los resultados. Ven otra vez el mapa del mundo y se van a dar cuenta de algo, y es que hay un desequilibrio muy grande entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Los países en los que más estudios se han realizado son Estados Unidos y España, seguidos por Australia, ¿sí? Casi 300 papers sobre esto. Como ven, Argentina no tiene ni siquiera uno. Bueno, ahora sí, hicimos el de la vela. Esto es otro spoiler. Ya la primera conclusión salta a la vista, pero encima esta cifra se vuelve muy complicada cuando hablamos del número de especies para las cuales se sabe este dato. 99 especies de accipitridad tienen estudios fiables sobre la duración del periodo de dependencia parental. Son menos de la mitad. Es muy poco. Peor aún si nos centramos en las especies amenazadas. Tenemos un tercio de las especies amenazadas de las cuales no se sabe, de las cuales se sabe el periodo de dependencia parental. Como dice la imagen, hacer oídos sordos al vacío de conocimiento en este y otros ámbitos de la biología podría estar promoviendo que se extinguiera, ¿no? El desconocimiento a veces es importante para entender la extinción de las especies. Vamos ya a los factores de variación. En el eje X el peso corporal, en el eje Y el periodo de dependencia en días. Se ve que los individuos, tal y como habíamos predicho, más grandes son los que más tiempo tardan en desarrollarse, por tanto, su periodo de dependencia parental es más largo, más prolongado. Tuvimos correlación con el tamaño de puesta inversa, como decimos, entonces aquellos individuos que tienen tamaños de puesta bajos están comportándose como aquellos individuos que son grandes en esta explicación. ¿Qué dos hipótesis tenemos para esto? Una, la de alometrías del desarrollo, es decir, cuanto más grande es un individuo, más demora desarrollarse, y el otro que es una estrategia vital, es decir, ya que ponemos pocos huevos, ya que tenemos una nidada, una productividad baja, vamos a hacer todo lo posible y nos vamos a quedar el mayor tiempo posible con nuestro juvenil para promover su supervivencia. Aquí empiezo a hablar de la latitud, ¿sí? Y la hablo en interacción con todas las demás variables, ¿sí? Aquí vemos que, de manera general,
en latitudes tropicales el periodo de dependencia parental es mucho más prolongado, ¿sí? Por esto que hablábamos de que son ambientes estables, entonces tiene un mayor tiempo disponible para este periodo. Y esta diferencia que hay entre especies grandes y pequeñas puede verse a límites de escala, ¿sí? Puede ser que haya especies que no puedan tener un periodo de dependencia parental más largo. No me imagino a un halconcito colorado teniendo un periodo de dependencia parental de 2 años como tiene la águila, ¿no? Son cuestiones de escala y de límites. ¿Qué pasa cuando hacemos esto con la interacción con la estrategia migratoria? Bueno, aquí viene un resultado bastante interesante, porque vemos que para las especies migratorias la latitud no influye, son las que están en rojo. ¿Y por qué será esto? Porque en realidad el invierno eh, genera o impone una serie de límites y restricciones que hacen que dé igual todas las demás variables. La especie se tiene que dispersar sí o sí antes de que llegue el invierno, da igual en la latitud que esté, ¿sí? Impone muchas restricciones. ¿Por qué no tenemos especies más abajo de los 30 grados? Porque en realidad las especies migratorias se dan en áreas más templadas, ¿no? ¿Qué pasa con el hemisferio? Bueno, aquí volvemos al tema de la continentalidad, perdón. En el hemisferio sur tenemos una menor continentalidad, por tanto un ambiente más parecido a los trópicos, por tanto unos periodos de dependencia parental mayores, más prolongados, ¿sí? Aquí hay que hacer un hincapié en algo, hay una preocupante ausencia de especies a partir de la latitud 30 grados sur, se debe, en primer lugar, a que no hay mucha tierra firme a partir de ese lugar, pero ojo, aquí en Argentina tenemos, por ejemplo, mucha más tierra firme, lo cual quiere decir que también hay un vacío de conocimiento de especies. Faltan muchas especies para las que se sepa esto. Bueno, vamos con el capítulo 3. Aquí lo que queremos es, una vez sabemos lo poco que se sabe de este periodo, queremos ver cómo determinarlo. Nos encontramos que había muchos métodos para determinar este inicio de la dispersión de las aves rapaces. Así que nos vamos a centrar en algo que hoy en día cada vez se lleva más, que son los GPS. Siguen siendo muy costosos, pero cada vez más programas de investigación equipan a sus pichones con datos GPS para tener esos primeros datos de movimiento, ¿no? Y es muy importante estandarizar la metodología para que todos los estudios puedan compararse entre sí. ¿Qué métodos se han usado hasta ahora? Bueno, hay unos que se llaman de umbrales de distancia juvenil-nido, ¿sí? Tenemos el nido y, bueno, se establece un umbral, por ejemplo, 10 kilómetros, y cuando la especie sobrepasa ese umbral con respecto al nido, ahí se dice que se ha dispersado. El siguiente se basa en el área de campeo de los adultos, ¿sí? Conocemos el área que tienen sus adultos durante el periodo, del periodo de dependencia parental, cuando el juvenil se escapa de ese área por primera vez, ahí consideramos que el individuo se independiza. También tenemos otros un poco más complejos, de tasas de desplazamiento, ¿no? Coeficientes de variación, cuando de repente una especie pega, digamos, un salto cuantitativo muy grande en kilómetros, sobre todo en proporción. Pero claro, aquí tenemos varios problemas. Por ejemplo, en el primero y en el tercero de los métodos hay distancias arbitrarias que estás tomando. Entonces no se puede saber muy bien, no sabemos si se puede escalar a otras especies, ¿no? Por otro lado, en el segundo método implica un conocimiento previo de qué área tienen los adultos, lo cual, si has empezado un estudio con un ave, no tienes a los adultos marcados, sino al pichón, que normalmente es más fácil de engancharlo en el nido. Y encima, una cosa importante, ¿con qué están comparando estos estudios? Con nada, en realidad, porque nadie tiene el dato real de en qué momento deciden separarse padre, madre y juvenil. Entonces el objetivo de este capítulo fue diseñar una metodología que pudiera ser válida y escalable a otras especies y sobre todo estandarizada con respecto al momento en el que el individuo se independiza y realizar una comparación, por supuesto, con datos reales. Para ello, tuvimos la suerte, ahí no sé si se ve, valores de referencia con en verde, de que teníamos 4 adultos, hembras de águila coronada, con GPS, ¿sí? Y que hicieron un nido, y en ese nido nacieron sus 4 correspondientes pichones, esos 4 pichones sobrevivieron, marcamos a los pichones con GPS, entonces tuvimos 8 individuos, que serían 4 parejas, madre-hijo, madre-hija, y entonces teníamos, todos con GPS, ¿no? Y podíamos saber cada día a qué distancia estaba cada uno. Entonces íbamos viendo, avanzaban los días, estaban juntos y de repente había un cambio brusco
en las distancias. Este cambio brusco, aquí decíamos, este es el valor de referencia de cuando el pichón, el juvenil, perdón, se independizó de su madre, ¿no? Esto es lo que vamos a utilizar como dato real para, lo que utilizamos, perdón, como dato real para comparar los demás métodos, ¿sí? Estos métodos que les había contado, y diseñamos dos métodos nuevos, basados en áreas de campeo, ¿sí? En el primero lo que hacíamos era calcular las áreas semanales que ocupa un juvenil, ¿sí? Semana por semana, y cuando el área de una semana superaba en 20 veces el área de la semana anterior, ahí consideramos que se había independizado, ¿sí? Y el otro, muy parecido en concepto, pero teniendo en cuenta los solapamientos, es decir, cuando el área que había ocupado un juvenil durante una semana se había separado tanto que ya no solapaba, más que un 20% menos del 20% con el de la semana anterior. Estos son los valores de referencia, vean las 4 áreas. Bueno, aquí me parece que el dato no salió, son 245 días lo que duró el periodo de dependencia para las 4 águilas que habíamos visto. Y ahora comparamos los métodos. Los de umbral de distancia subestimaron la duración del periodo de dependencia parental por más de 3 semanas. Bien. Los de tasa de desplazamiento por semana y media, en promedio, ¿no? El de áreas de campeo semanales sucesivas, casi la pegó en el palo, diríamos de manera vulgar, ¿no? 3 días, casi nada. Y el del solapamiento, bueno, este sobreestimó un poco, casi una semana. Bueno, el mejor método es uno de los que habíamos diseñado, que apenas, o sea, digamos, se pasó por 3 días en promedio de lo que era el valor real. Así es como funciona el método, ¿sí? Aquí tienen el eje X las semanas que han transcurrido desde el primer vuelo y en el eje Y las áreas de campeo de una semana, este cociente, entre el de la semana anterior. Tenemos la línea de puntos que marca el 20, el mágico 20, y marcadas con número las semanas en las que nos dio el método saltó, ¿no? Y nos avisó. Bueno, ya la conclusión de esto es que los métodos antiguos que se han venido utilizando, a pesar de ser sencillos de calcular, son muy sensibles a eventos de exploración, de forrajeo, también, sobre todo si las áreas de forrajeo están lejos del lugar del nido, e incluso a cambios de territorio que se pueden dar, por ejemplo, si un territorio se quema. Cuando un territorio se quema, los adultos se van y el pichón también. Entonces tú ves, uno ve al juvenil trasladándose mucho, pero en realidad sigue con los adultos, no es que les ha abandonado, ¿no? Entonces hay métodos que aquí saltarían y subestimarían el momento este. En cambio, los métodos que diseñamos, al estar diseñados con muchas localizaciones, eran una por hora durante el periodo diurno, tienen y se hace un home range de eso, se hace un territorio, se suaviza la presencia de outliers. Outliers son esos puntos que son atípicos, que por ejemplo en este caso vendrían de un área de forrajeo lejana, ¿no? Es preciso con este tipo de movimientos y solo hay un pequeño retraso en la detección. Además, al estar hechos en base a tasas, son independientes de la escala, se pueden extrapolar a otras especies y no requieren un conocimiento previo de la especie, que al final es lo que tenemos con el águila coronada. Ahora sí, una vez hablado de la generalidad del periodo de dependencia parental y de cómo detectarlo, nos metemos en harina con el águila coronada y su periodo de dependencia parental, ¿no? Volvemos a esta diapositiva mágica de los factores intrínsecos, extrínsecos, hemos añadido por aquí alguno. Ahora no solo nos vamos a centrar en la duración que tiene el periodo de dependencia parental en todas las águilas coronadas que tenemos marcadas, que son 27, sino también en la extensión espacial del mismo, ¿sí? Y además vamos a hacer un hincapié en algo que está pasando en el mundo, pero que a las rapaces les afecta especialmente, que es la pérdida de hábitat, porque muchas rapaces tienen esta costumbre de que son bastante territoriales. La pérdida de hábitat genera una escasez de sitios, digamos, adecuados para nidificar, ¿no? Incluso para forrajear, para alimentarse. Al ser las rapaces muy territoriales, a veces repiten nidos de manera consecutiva en años consecutivos y o territorios. Lo mismo pasa con los juveniles, repiten áreas de dispersión, repiten incluso individuos que migran, vuelven a los mismos lugares. Estos dos factores juntos interaccionan entre sí y vuelven a las rapaces muy vulnerables a este tipo de cuestiones. Este cuadradito de bosque que ven ahí podría ser el único remanente que le puede quedar a este águila para reproducirse, ¿no? Entonces, es importante estudiar el solapamiento que pueda haber entre territorios de años consecutivos para poder protegerlos. Bueno, entonces el objetivo es, por primera vez, describir
el periodo de dependencia parental en cuanto a duración y extensión espacial del águila coronada, analizando estos factores que les comentaba, ¿sí? También en ambos parámetros, y examinar el solapamiento espacial que hay entre individuos que han nacido en mismos territorios, pero en años distintos. Las hipótesis de trabajo son que estos factores podrán afectar a la duración y a la extensión espacial del periodo de dependencia parental en el águila coronada y que los juveniles de años distintos y mismos territorios, evidentemente, solaparán mucho sus territorios de manera fácil. Bueno, vamos a una hipótesis, bueno, aquí se me ha movido un poco el título. Las aves rapaces presentan lo que se llama dimorfismo sexual invertido, por el cual las hembras son más grandes que los machos. Es casi al revés que en muchas otras especies, no solo de aves, sino también de mamíferos. Si volvemos al capítulo número 2, el de la revisión de literatura, veíamos que cuanto más pesaba un animal, más tardaba en desarrollarse. Entonces, su duración del periodo de dependencia parental sería mayor en las hembras que en los machos. Y la literatura dice que si dura más el periodo de dependencia parental, tendrán menos tiempo para moverse en el mismo. Por tanto, en ese menos tiempo podrán recorrer menos kilómetros y su extensión espacial, digamos, lo que recorran será menor. Por otro lado, está la hipótesis de la activación ontogenética, relacionada con la condición física. ¿Qué significa esto? Un individuo juvenil, llegado el punto en el que consiga una determinada condición física, X, se va a dispersar lo antes posible. ¿Por qué? Porque necesita recorrer el mundo, explorar los lugares que están disponibles para ella e incluso adelantarse a sus congéneres si hace falta. Entonces, un individuo que cuando haya salido del nido, ¿sí?, al principio del periodo de dependencia parental, tenga una buena condición física, es probable que le demore menos tiempo conseguir la condición física esta de la que les hablaba al final del periodo de dependencia parental. Por tanto, su duración, el periodo de dependencia parental, será menor y, de una manera contraria a lo que hablábamos antes, y al tener más capacidad de vuelo, podrá recorrer áreas mayores del territorio. No solo eso, sino que la condición física puede modular los efectos de otras variables. Esto está estudiado también. La condición física puede modular los efectos de la variable sexo y de otras condiciones ambientales. Y sobre el factor extrínseco vamos a hablar de algo bastante interesante del águila. Uno cuando piensa en águila siempre piensa en águilas forestales. No hablo mucho del águila poma, del águila arpía, águilas de yungas, de selva. Esta no. El águila coronada es águila de llanura. ¿eh? Es de áreas abiertas, es una águila pesada, le cuesta mucho cazar, necesita de estos lugares abiertos. ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Volvemos a la diapositiva de las ecorregiones donde se hizo el estudio. Tenemos el espinal es un área que a pesar de estar, una ecorregión, perdón, a pesar de estar altamente fragmentada, está caracterizado por tener unas masas forestales densas, por ejemplo, del monte de Caldén, ¿no? Mientras que el desierto del monte tiene más pinta así, ¿no? Arbustales, medio abiertos, es más probable que tengan áreas abiertas. Si uno se pone en la situación de un águila perchada en un lugar, en el espinal es probable que tenga más dificultades para encontrar un lugar abierto donde tirarse a cazar un armadillo, peludo, una serpiente. Por tanto, va a tener que recorrer más áreas para encontrar estos lugares, ¿sí? Al contrario que las que habiten en el desierto del monte, que quizás lo tienen todo más cerca. Entonces tendrán áreas de cambio más pequeñas. Bueno, ¿se acuerdan de esta diapositiva del capítulo 3? Con el método famoso que habíamos utilizado? Bueno, esto era con 4 águilas. Ahora lo que hicimos es, con las 27 restantes, perdón, con las 27 águilas totales que no tenían ya a los padres marcados, hicimos el mismo método, con todo esto que aparece ahí. Calculamos la duración para cada uno y su extensión en congregaciones. Y realizamos modelos lineales mixtos con la duración y la extensión como variable respuesta y las variables de las que les había hablado antes como variables explicativas. Una anotación, el índice de condición física lo sacamos con una regresión del eje mayor en base a las medidas de cuerda de ala y de peso corporal utilizando los residuos estandarizados. Bueno, ¿cuánto duró el periodo de dependencia parental del águila coronada? En las 27 que examinamos, 248 días más o menos. Si se acuerdan la cifra del capítulo 3, era 245, es decir, el método parece estar funcionando cuando aumentamos el tamaño muestral. Estos 8 meses son mayores que los que se encuentran con águilas de su mismo tamaño, pero migradoras, como el águila oriental
que ahora no me acuerdo cómo se llama, el águila imperial oriental, perdón, y también mayores que águilas que viven en zonas más templadas, como Aquila de Alberti, que es el águila imperial ibérica, ¿no? Pero menores que el águila coronada africana, que vive en latitudes más ecuatoriales, más tropicales. Se vuelve a cumplir esto que analizábamos en el capítulo 2. En cuanto a la extensión, durante este periodo, si bien fue altamente variable, tenemos 300 kilómetros cuadrados en promedio. Hay una dificultad aquí para hacer comparaciones con otras especies porque los métodos utilizados tanto para determinar el final del periodo de dependencia parental como los métodos de cálculo de áreas son totalmente diversos, así que aquí no me voy a meter mucho. Ya en las variables que explican esta duración del periodo de dependencia parental, tenemos este gráfico en el eje X el índice de condición física, en el Y el periodo de dependencia parental en días. En general, se ve que las hembras tienden a prolongar su periodo de dependencia parental, ¿sí? Por esto que hablábamos de un mayor tiempo de desarrollo. Pero aquí hay una cuestión interesante, y es que a los machos parece no importarles su estado físico, su condición corporal. ¿Por qué será? Porque los machos, y esto no lo habíamos previsto desde el principio, en las aves rapaces se dice, no lo sabemos para el águila cornada, pero parece ser que sí, que los machos son los primeros que salen en busca de territorio. Son los que hacen los territorios y luego son las hembras las que van a mirar si esos territorios les convencen. Entonces el macho le conviene irse de su territorio lo antes posible. No importa la condición física que tenga, ¿sí? Necesita irse. En cambio la hembra no, se lo puede tomar con más calma. Con el tema de la condición física, además, bueno, vemos aquí otra vez, los machos tienen un menor tiempo de desarrollo y por tanto las áreas ocupadas son mayores y volvemos al tema de la condición física, cuanto mejor están, ¿sí? Ahí se ve cómo va creciendo, sus áreas de campo aumentan, tienen más capacidad de vuelo, es así. Y en cuanto a la ecorregión, se cumple, aunque hay una gran variabilidad, que en el espinal las áreas de campeo que están en el eje Y son mayores que para el desierto del monte. Hay una interacción ahí con la condición física que evidentemente tendremos que revisar porque no le encontramos de momento una explicación. Y con el tema del solapamiento encontramos 18 volantones en 6 territorios distintos. Cada territorio entre 2 a 4 volantones, de 2 a 4 años, y unos valores de solapamiento que lo tienen arriba a la derecha de alrededor del 90%. Es mucho, ¿sí? Esto nos indica una altísima consistencia en la utilización de estas áreas. ¿Por qué será? Alguno dirá, bueno, son familia. Bueno, la realidad es que no tenemos todos los datos, pero ya tenemos, por ejemplo, creo que son en 3 territorios ya tenemos la certeza de que hay águilas que no son hermanas entre sí. Es decir, que hay cuestiones que van más allá de la genética y también que van más allá de lo que es características de hábitat variables en los años, como la productividad primaria, la disponibilidad de presas. Hay algo en esos territorios, el relieve, la vegetación, la disponibilidad de perchas, no sabemos, que les está haciendo elegirlos de manera recurrente a unas y otras parejas de águilas. Quedan 15. Bueno, gracias. Esto nos recalca la importancia de proteger estas áreas que cada vez son más escasas. Pasamos al último capítulo ya. En este vamos a meternos con el periodo de dependencia de dispersión natal del águila coronada, lo que va inmediatamente después a que se independiza y que llega hasta que se establecen como individuos reproductores, ¿no? ¿Qué pasa en el medio? Esto no es una línea recta, el águila no siempre va a la misma velocidad. ¿Qué está haciendo? Bueno, explora. De vez en cuando se asienta en algunos territorios que en la literatura se llaman TSAs, áreas de establecimiento temporario. Son zonas que por algo le gustan y que ella prospecta, o él prospecta, para su posible reproducción futura, ¿sí? Eventualmente se asienta en una de estas áreas o no, y se reproduce. Entre el punto de inicio y el punto de final del periodo de dispersión natal hay 2 parámetros importantísimos para entender la demografía de las poblaciones, que son la distancia de dispersión natal, la línea recta entre donde nació y donde se reproduce, y la edad de la primera reproducción, que nos indica un poco si esta especie está preparada para fenómenos de extinción fuertes, ¿no? Que puedan poner en jaque sus poblaciones. Volvemos otra vez a esta diapositiva. Esta vez nos vamos a quedar con la edad como proxy de experiencia y con el sexo como factores intrínsecos.
y con la estación del año, que aquí no lo he puesto, como indicación de disponibilidad ambiental de presas como factor extrínseco. Analizaremos áreas y distancias en este caso. Por tanto, el objetivo de este capítulo es, por primera vez también, describir y caracterizar este periodo de dispersión natal en las águilas en cuanto a áreas, distancias, edad de primera reproducción, distancia de dispersión, áreas de establecimiento temporario y, al igual que hemos hecho en todos los demás capítulos, comparar esto entre, bueno, con la edad, con el sexo y entre distintas estaciones del año. Y por último, estudiar la relación de estas áreas de establecimiento temporario con lo que luego va a ser su nido reproductivo, ¿no? Nuestras hipótesis de trabajo es que unos y otros factores van a afectar a las distancias y a las áreas que ocupen las águilas durante este periodo y que estas TSA van a estar, TSA, áreas de establecimiento temporario y vuelta, van a estar relacionadas espacialmente de alguna manera con los nidos reproductivos, pero también con los natales. Bueno, de esto ya hemos hablado, sí, paso rápido. Con el tema del sexo tenemos dimorfismo sexual invertido por un lado y por el otro las estrategias reproductivas diferenciales. En ambos casos nos dice las hembras van a recorrer más, ¿sí? Los machos van a ser más territoriales, van a tener menos áreas y distancias utilizadas. ¿Qué pasa con la edad? Bueno, igual que nos pasa a nosotros, en los primeros años de nuestra vida nuestros movimientos son más erráticos, por no decir alocados, y según adquirimos experiencia, parece ser que empezamos a utilizar de manera más eficiente nuestro espacio, ¿no? Pasa lo mismo con todos los animales, esto está descubierto para mamíferos, reptiles, aves, es algo bastante común. ¿Y qué pasa con la estación del año? Bueno, el águila coronada, no lo he dicho hasta ahora, se alimenta principalmente de armadillos, pero sobre todo de reptiles, ¿sí? Tenemos serpientes, lagartos, tortugas. ¿Qué pasa con este clado de animales? Que en invierno descienden su actividad. Son un poco más difíciles de encontrar. Entonces, las águilas, de manera gradual, se espera que cuando se vaya acercando el invierno van a tener que recorrer más áreas para encontrar a estas especies, ¿no? Por una menor disponibilidad de presas. Y aquí hay dos teorías súper interesantes, que son la de impronta ecológica temprana y la intuición de preferencia de hábitat natal, con el tema de las áreas de establecimiento temporal. Y dice así, la impronta ecológica temprana básicamente lo que dice es que las experiencias tempranas que tiene un animal cualquiera moldean muchísimo sus selecciones de hábitat y sus comportamientos en sus primeros años de vida, ¿sí? Por tanto, esperamos que donde haya nacido el águila se parecerá mucho a esos primeros establecimientos que haga durante su dispersión natal. Le va a gustar más lo que conoció como bueno. Mi padre me enseñó a amar a Mark Knopfler del rock, entonces a mí, evidentemente, me sale más que me guste esa música, ¿no? Y por otro lado, todas estas experiencias van a juntarse en el periodo de dispersión natal, va a ir adquiriendo conocimiento el individuo y lo que vaya viendo en el camino se parecerá mucho a lo que luego realmente constituya su territorio reproductivo. Esta es la otra hipótesis, ¿no? Entonces el nido reproductivo estará incluido en alguno de los últimos TSA y el nido natal, el de origen, estará incluido en alguno de sus primeros TSA. Esas son como las dos predicciones. Bueno, aquí lo que hicimos fue definir varias escalas temporales para todos estos análisis. La anual, cortábamos las localizaciones cada año. La estacional por trimestres, de manera categórica en este caso, primavera, verano, otoño, invierno. ¿Y cómo hicimos para definir estas áreas de establecimiento temporario? Bueno, elegimos un método que nos parecía bastante interesante, que está en estos papers que ven acá. Son periodos de por lo menos 30 días para el águila en los que los dormideros de noches consecutivas estén a menos de 10 kilómetros entre sí. Esa es como la regla. ¿Cómo sabemos dónde están los dormideros? Por esto que dije de que los GPS dan una localización a medianoche. Este águila no es nocturna, a medianoche duerme, digamos. Todas estas variables de las que les he hablado, inclusive la duración para el tema de las áreas de establecimiento temporario, las modelamos en función de todo lo que les fui contando, ¿sí? La edad del individuo, el sexo, la estación del año. Aquí en edad van a haber orden porque las áreas de establecimiento temporario las ordenamos cronológicamente. No es que el águila tenga 12 años, es que hizo 12 áreas de establecimiento y las ordenamos como si fueran años. Y para aquellas pocas águilas, ya les hice spoiler, que llegaron al final,
les medimos la distancia entre donde nacieron y donde se reprodujeron, su edad, y vimos esta cuestión de si los nidos estaban incluidos en alguna de sus últimas áreas completas. Bueno, vamos a los resultados. Aquí se ve, tal y como habíamos predicho, que las estrategias reproductivas de macho y hembra son distintas. Fíjense que los machos en azul en el gráfico de arriba paulatinamente bajan sus áreas de campeo. Debe ser que se están preparando en algún territorio o han elegido ya y están medio ahí, mientras que a las hembras parece ser que no les afecta la edad. Y en ambos casos las distancias aumentan, sí. Las distancias aumentan por una mejor capacidad de vuelo. Pues si se fijan, las áreas bajan. Es un uso más eficiente al final del espacio. Aquí, si bien está entre machos y hembras discriminado, quiero que se fijen simplemente en la estación del año. En verano y otoño, las áreas y las distancias recorridas son significativamente menores. ¿Por qué? Porque hay una mayor disponibilidad de presas, pues en lo que creemos. Ojo, la división estacional que hicimos es categórica a nivel de 3 meses y todos sabemos que en realidad la primavera no llega de golpe. Entonces, esto habría que hacerlo de una manera más continua en el futuro, ¿sí? Aparte, tener en cuenta análisis de microhábitat para ver si efectivamente hay menos presas alrededor de un territorio determinado en invierno. Y con el tema de las áreas de establecimiento temporario vimos que otra vez, con mayor experiencia, tanto la duración como las áreas ocupadas disminuyeron. Otra vez volviendo a la cuestión de que la experiencia genera un uso más eficiente del territorio. ¿Qué pasó aquí? Si se fijan en el gráfico, solo hay un águila que hace 12 áreas de establecimiento temporario. Nos lleva a pensar esto porque si tendríamos que hacer otra vez un capítulo 3, pero esta vez en vez de determinar el fin del periodo de dependencia parental, determinar un método bien estandarizable a todas las especies y extrapolable para saber cuándo un individuo está realmente en un área de establecimiento temporal. Y para 8 individuos, porque fueron 8 de los 27 que llegaron a adultos, ¿sí? se establecieron a los 4 años, pues en realidad entre los 3 y 6, con una media de 4,38, y su distancia de dispersión natal fue de 135 kilómetros. Bueno, en cuanto a la edad, está más o menos en el promedio que se ve en otras águilas, como el águila calva, el águila real, pero la distancia es mayor. Esto es curioso. Uno pensaría, bueno, qué bien, este águila es capaz de dispersarse a grandes distancias, esto es bueno para la conectividad genética de la especie, buenísimo, pero esto esconde un problema, porque en realidad el águila se está dispersando mucho porque está queriendo encontrar a uno de su misma especie y del otro sexo que tenga un territorio que le guste. O sea que o le están faltando territorios, o le están faltando águilas, o ambos. Esto tiene problemas, implicaciones de conservación bastante fuertes. Y en cuanto a las áreas utilizadas durante este periodo, tenemos casi 90.000 kilómetros. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, en la provincia de Corrientes, ¿sí? Y las distancias recorridas, en promedio, 13.000 kilómetros, que sería algo así como en el Vía Bariloche irse desde Retiro, en Buenos Aires, hasta aquí, hasta Bariloche. 10 veces, ¿sí? Para que vean la dimensión que toma todo esto. Y vamos a una cosa muy interesante. Aquí tienen los rombos, son nidos natales, los círculos reproductivos y luego los últimos TSAs, estas masas deformes, ¿no? Vemos que en muchas águilas el nido reproductivo se produce en la misma ecorregión que donde nacieron, ¿sí? Como el caso del águila violeta. Incluso aunque el último TSA lo pasó en otra ecorregión, terminó criándola desde cierto modo. Tenemos también águilas en las que el nido reproductivo se produjo en el último de sus áreas, o sea, este águila ya en su última área de establecimiento temporario estaba ya diciendo esto me gusta, se estaba decidiendo. E incluso tenemos los dos casos, una águila que ni se movió, parece ser de su ecorregión, y bueno, esto, la escala es apenas 100 kilómetros, ¿sí? Entonces, aquí hay una influencia muy grande tanto de las dos hipótesis, ¿no? De las experiencias tempranas de vida, como de lo que el águila va viendo durante su periodo de dispersión natal a la hora de definir dónde se va a instalar, ¿no? Bueno, y llegando ya a las conclusiones generales, tenemos que en el capítulo 2 la duración del periodo de dependencia parental es desconocida para una gran parte de las aves rapaces, en concreto para las amenazadas y las del cono sur, y las del hemisferio sur, perdón, como suele pasar con muchas otras cuestiones, que las especies grandes, tropicales y que no migran tienen más tiempo para analizar el periodo de dependencia parental,
y que aquellas migratorias y que están en el hemisferio norte tienen un tiempo más limitado. El invierno se acerca y la continentalidad empuja. En el capítulo 3 vimos que las metodologías tradicionales para estimar el periodo de dependencia parental son muy sesgadas, tienen mucha variabilidad, subestiman el periodo de dependencia parental, la duración del periodo de dependencia parental, y no son generalizables a otras aves, mientras que los que diseñamos nosotros tienen una mayor precisión, menor sesgo, menos variabilidad, y encima de estar hechas a base de tasas, se pueden utilizar en cualquier otra especie. El periodo de dependencia parental de la águila coronada duró alrededor de 8 meses, en el cual las águilas ocuparon 300 kilómetros cuadrados en promedio. Las hembras tuvieron un mayor tiempo de desarrollo, por tanto, se demoraron más en independizarse. Los machos tuvieron más capacidad de vuelo para recorrer esas áreas. Y en el espinal las áreas fueron mayores porque es un bosque más cerrado y las águilas les cuesta más encontrar las áreas abiertas para cazar. Una cosa importante fue que vimos que el alto grado de solapamiento de estas áreas de los juveniles de distintos años y mismos territorios nos indica que algo están eligiendo por encima de la genética, por tanto tenemos que intentar priorizar la conservación de estas áreas. Y por último, en cuanto al periodo de dispersión natal del águila coronada, duró entre 4 y 5 años más o menos. Las áreas se extendieron por casi 90.000 kilómetros, las distancias fueron de 13.000 kilómetros. Se confirmó esto de que las áreas de establecimiento temporario son muy importantes, son determinantes a la hora de entender la conservación de estas especies, son áreas que eligen por algo, ¿sí? Precisamente para reproducirse. Y en cuanto a las áreas y distancias recorridas, las hembras de vuelta, bueno, en este caso, recorrieron más por aquello de que tienen una estrategia reproductiva más basada en explorar territorios de machos. En invierno, la disponibilidad de presas se supone menor, por tanto, tuvieron que recorrer más distancias. Y con la edad se hizo un uso más eficiente del territorio y, por tanto, las áreas fueron menores. La distancia de dispersión natal, como última conclusión, fue muy alta, lo cual nos podría estar indicando una falta de congéneres y o de territorios reproductivos y tener implicaciones muy fuertes para la conservación. Bueno, muchas gracias. Las fotos. ¿Las pasamos ya? ¿O? ¿Ahora se corta o cómo es? Bueno. Los puedo decir ahora, entonces. Joder, no estoy preparado. Bueno, gracias a todos. Espero no haberme pasado de tiempo. No sé. 5 minutos. Bien. Ibas a decir 6. Bien. Ya, ahí va. Bueno, en primer lugar, agradecer aquí a la banda que vino conmigo desde La Pampa. Esa foto de anoche, básicamente. Hay que comerse un viaje de estas dimensiones. ¿Cómo era? 10 veces lo que hacía el águila. Bueno, y aquí una foto que encontré, pues la verdad que todo esto lo hice a última hora, de todos los que somos del CECARA, aquí falta un montón de gente. Es que ricasco es la manera que tenemos de decir gracias en euskera. Agradecer a 2 personas que están aquí, que han estado conmigo desde el 2016, que no es poco. José, gracias por... Me voy a poner a llorar. Gracias por... Me cago. No mucho. Gracias por elegirme, por proponerme este proyecto. Pauli, bueno, ya lo sabes todo, me habéis acompañado hasta el final. Ahí tienen a Sergi, que es el próximo, que espero que en un par de años o 3 rinda su tesis también. El futuro del águila también está no solo en mis manos, está en las de él, en las de José. Gracias a todos por eso. Bueno, aquí hay fotos de nosotros, del Cecara, ¿no? Gente que está, gente que no está. Es... Joder. Son muchos recuerdos de todo este tiempo. Es de bien nacido ser agradecido, ¿eh? No hay nadie que se le va de aquí. Hay gente que ya no está, lamentablemente, pero bueno, hay que agradecer también todo lo que me han enseñado unos y otros. Fotos que he encontrado por ahí, vamos, ni las reconozco hoy en día. Aquí no se borra nadie, todos somos importantes, ¿eh? Esta tesis me duró
5 años, pero yo vine aquí en 2016, he vivido tantas cosas con tanta gente. Agradecer también a los que como yo son vascos y vinieron como yo con la beca Global Training. Aquí hay algunos, pero faltan tantos. O sea, estas imágenes se entienden más por quién falta que por quién he puesto. Todos los que vienen 6 meses a colaborar, otros voluntarios que vienen de otros lugares, ¿sí? Bueno, gente de campo, importantísimo, Roberto Falabella, que nos mirara desde el cielo. Rulo, Cabal, ¡buah! Si es que no termino más, los Sánchez, bueno, gente que sin ellos no seríamos nada, que sin, sin ellos no encontramos a las águilas, Dolsan por ahí, de recursos naturales, la gente de Santa Fe, que aunque su área de estudio no esté aquí, pues han significado mucho para mí, ¿sí? De Santiago del Estero por ahí algunos también, lo siento, no tengo fotos de todos, y amigos que me han ido dando la vida en todo este tiempo, Casulo, bueno, Jorge y Sandra, Raúl por ahí, la gente de la música, Yosu, Chechi, bueno, la gente del grupo de baile, por ahí tengo la gente también de Hot Mountain, de Estados Unidos, que fue una experiencia muy linda con ellos. Otros amigos, bueno, de la música, con José siempre jodo, que parece que me he dedicado más a la música que a las águilas. Yo tendría que dar una tesis de música, no de águilas. Gente también de allí, de España, que me ha estado bancando. La Meli, que anda por ahí. Lucas, bueno, tanta gente importante. No sé, no puedo hablar de la gente de la pensión, la familia Bustos, el patio de los gallegos, famoso, que parece que tuvo éxito. Bueno, More, perdón, gracias por estar conmigo estos meses. Sé que no es fácil, ya sabes lo que te quiero, lo que te amo, así que bueno, nada, espero que sigamos mucho, por toda la vida si se puede, y gracias por bancarme, que no es fácil en este tiempo de tesis. Y bueno, a la familia, yo, me estáis viendo desde allí, desde no sé ni dónde, 10.000 kilómetros, no nos quedan un par todavía. Sí, es que, perdona a todos los que no están, pero bueno, es así, gracias. Ay, te amo, ay, Pablo, porque habéis sabido entender que tengo que vivir lejos y sois felices por mí, aunque egoístamente quisierais que estuviera más cerquita del mío natal, pero no da. Y nada, que os tengo mucho en el corazón. Ay, esta va a costar mucho. Bueno, para los que no sabéis, Miquel, que es el que aparece en estas fotos, vino conmigo en el año 2016. Lamentablemente falleció en un accidente del año 2017. Y la verdad que yo no sé si estaría aquí si no fuera pues, lo que él me enseñó a amar a las agarrapantes. Y la verdad que espero que me estén mirando por algún lugar y se esté riendo de que estoy llorando, porque siempre lo dijo, que cuando él muriera no lloráramos, porque es viviendo en libertad. Así que bueno, Miquel, esta tesis sobre todo es para ti. Gracias. Bueno, Dios, qué mal. ¿cómo remontarla? Perdón. Sí, Bueno, ahora Dios. vas para unas preguntas. Sí, sí. Bueno, entonces Tengo que ahora estar. pasamos a las preguntas. Perdón, no me lo están. Perdón por la emoción. Pasamos a las preguntas por parte del jurado y después hacemos preguntas para el público. Así que los dejo con el jurado a ver si quieren hacer preguntas o comentarios. Bueno.
No sé si vos querés empezar, Betina, Paula, o empiezo yo. Como quieras, Agus, si querés empezá vos y después sigo yo y después le damos lugar a Paula que está ya presencial. Bueno, perfecto. Bueno, Diego, em, primero que nada, antes de las preguntas, algo que ya te comenté en los dictámenes y más temprano en la reunión que tuvimos, em, la tesis, en mi experiencia, la verdad que creo que pocas veces vi una tesis tan completa. eh, Y la verdad que nada, me da como mucha esperanza ver que todavía hay gente que se preocupa por indagar en la historia natural de las especies y particularmente con métodos tan sofisticados, ¿no? Pero principalmente se nota que hay un trabajo de campo realmente amplio, un esfuerzo gigantesco, pero más allá del trabajo de campo también hay un desarrollo intelectual que no es menor, tanto en proponer nuevas metodologías de análisis, en cómo se analizan las cosas, en no solamente analizar los datos de tu especie de estudio, sino de ver todo lo que pasa con una familia. Entonces, bueno, nada, la verdad que me sorprendió para muy bien, la verdad. Así que mis felicitaciones para vos, para ahí tu director y todo el equipo. Se nota que un trabajo, la verdad, que tan grande debe ser completamente imposible hacer solo, así que se nota que hay un equipo ahí que ha estado trabajando y indagando. Y no es menor, encima, que todo esto no está hecho con una especie cualquiera, sino con una especie que atraviesa un, un estatus de conservación bastante complejo y que encima son animales que no son abundantes, entonces es más complejo todavía y bueno, como ya en la introducción hablaste un poquito de la especie y todo. En realidad vos no lo mencionaste aquí en la presentación, un poquito sí en la tesis, la dificultad para conseguir nidos, para marcar los individuos, etcétera. Nada, todo esto se resume en que la verdad, impresionante la tesis, la presentación buenísima, muy claro previamente en en la charla que tuvimos los jurados con vos también, la verdad que respondiste muy suelto. Entonces, bueno, felicitaciones, la verdad, muy contento con todo esto y Gracias. felicitaciones también al equipo de trabajo. Algunas preguntas ya te las hice en las otras instancias. Ahora creo que me voy a enfocar por ahí más en algunas preguntas que me iban surgiendo mientras hablabas. En un momento comentaste que de 27 juveniles, corregime si me equivoco, que tenían marcados, solamente 8 llegaron a reproducirse. Por lo tanto, de cada 3, uno solo llegó a tener dispersión natal, los otros se murieron, ¿estamos de acuerdo? Sí, así es, Eh, Carlos. o, s- o sea que, y previamente en la otra instancia nos comentaste que la mayor parte de la mortalidad de los que ustedes habían encontrado era por causas antrópicas, sobre todo electrocuciones y ahogamientos. Y me llama la atención que, según los datos, a ver, quiero no, sí, en en la etapa de dependencia parental, ¿cierto? Los machos, perdón, las hembras estaban eh, más tiempo explorando, ¿cierto? Y los machos se quedaban más quietos. Me estoy equivocando con la dispersión natal. Perdón, Agustín, los machos se van quedando más quietos, como bien dices, y en la dispersión natal, Perdón, por exacto. ejemplo, En la dispersión natal los machos se quedan quietos y en la de dependencia parental es al revés, ¿cierto? O sea que la pregunta es si vos crees que esta supervivencia, si habría una supervivencia diferenciada, no sé si con los datos que tienen, yo sé que son N chicos, por la especie, por el tipo de estudio, pero si hay realmente una mayor mortalidad, entonces, en la etapa de dispersión natal de hembras y en la de dependencia parental de machos. ¿Si han visto algo así o...? bueno, es una pregunta buenísima, que nos la hemos hecho muchas veces con José. Yo te voy a decir un poco lo que hemos visto, ¿no? La mayor parte de los individuos marcados que tenemos son hembras Ujú. hoy día.
Lo que pasa es que a uno le resulta difícil saber si eso es porque justo cayó a los nidos que había hembras, o justo los individuos que marcábamos eran hembras, porque los GPS no es algo que tengamos como los anillos que se tienen de manera más común. Nosotros teníamos muy pocos GPS y íbamos eligiendo. Y a veces elegíamos dónde poner un GPS en función de una ecorregión o de, no sé, un nuevo lugar, en el caso de Santa Fe, cuando venga la siguiente tesis. Pero nos sorprendía mucho el gran sesgo, el ratio tirado hacia las hembras que había. Encima, nos hemos dado cuenta por observaciones de campo que muchas veces en las parejas de águilas adultas el macho no tiene completada su muda de adulto. Es decir, no es del color gris ese que han visto, sino que tiene algunas plumas como si fuera... No se sabe mucho de mudas, ¿no?, de esta especie, pero por lo menos vamos distinguiendo cuando un individuo es adulto con la muda de plumas completa frente a cuando seguramente está en el estado subadulto. Hemos visto ya, si no me equivoco, en 5 nidos distintos que el macho tenía plumaje todavía subadulto, si me entiendes. No es juvenil, es subadulto. Esto, cuando leíamos sobre ello, implica que se están reclutando machos más jóvenes de lo que se deberían estar reclutando a la población reproductora. Y esto, para mí, lo que indica es una falencia, ¿no?, una ausencia o una escasez del sexo macho para esta especie, que, de vuelta, no sé por qué será. Hay también literatura disponible que dice que los machos, al ser individuos que recorren más, lo que pasa que esto iría casi en contraposición a la hipótesis de la dispersión natal, al ser más valientes, también hablábamos con Paula de la individualidad y de la personalidad, los machos en muchas especies suelen ser más valientes, si se quiere, podrían ser más proclives a recibir alguno de los problemas de conservación que enfrentan, ¿no? Por ejemplo, acercarse de más al ser humano y que le pegue un tiro, o instalarse en un lugar peligroso, como un tanque australiano para beber agua y ser más propenso a caer ahogado, ¿no? Entonces ahí te hablo como de varios factores que nos gustaría en el futuro poder dilucidar, ¿no? Si hay un sex ratio favorecido hacia las hembras, o si es un artefacto de nuestro muestreo, si hay una mortalidad diferencial, como bien dices, por un tiempo de desarrollo mayor, aunque como ves no había una diferencia muy grande, y si luego las diferencias en personalidad provocan que haya una escasez de machos, dado que tenemos casos de machos casi subadultos o juveniles intentando criar por primera vez. Entonces, ahí hay como muchas cuestiones, ¿no? No sé si te he contestado más o menos a lo que me decías. Sí, perfectamente, perfectamente y sumamente interesante. Yo me voy a ir un poquito al tema puntual de tu tesis, eh, pero me llama la atención esto que decís y quizás, no sé si ustedes tienen información si hay dentro de los adultos más hembras que machos en las poblaciones o si algo comentaste, creo que ahora fue o en la tesis. eh, que no saben bien quién empieza a construir el nido y quién atrae a la pareja, pero por ahí, no sé si pasa como en las arpías, que son las hembras las que, creo que así, que las que construyen el nido y el macho va, y ver si hay más esto de, como decís, quizás hayan más hembras que machos en adultos, más, como respuesta quizá a una mortalidad diferencial en etapas juveniles. Sí, hay mucho que saber ahí. Ya te digo, como decía en la presentación, no está claro quién es el individuo que establece el territorio. La teoría nos podría decir que son los machos si es que se parece a otras águilas, pero también hay otras águilas de ese tamaño en las que son las hembras. No sé si el caso de la arpía es uno. Y el tema de la mortalidad diferencial, claro, nuestro muestreo a veces es muy oportunista. Nosotros, cuando vemos una águila muerta, no hemos hecho un muestreo, hemos visto a la águila muerta. Entonces, ¿hay más águilas muertas machos? Puede ser. ¿Será porque hay más abundancia? Puede ser. ¿Será porque justo nos encontramos a los machos? Puede ser también. La palabra esta mágica argentina del ponele, realmente aquí aplica porque, claro, no tenemos información de campo suficiente como para que yo ahora mismo te diga una respuesta. Sí, la verdad, las hembras sobreviven más porque les cuidan más, o no, sobreviven más porque no se atreven tanto a ir a un lugar,
o sobreviven más porque hay más. Eso, realmente hay un montón de cuestiones ahí que nos quedan por saber de este año. Ujú. Bueno, otra consulta. Cuando hablaste de la impronta ecológica temprana y mostrabas que estos 8 individuos que habías podido seguir desde donde nacían hasta donde establecían su primer nido, creo que solamente 2 cambiaban de región biogeográfica, ¿cierto? Sí, 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 así Sin, como sin embargo, es como que el monte y el espinal, particularmente desde el punto de vista biogeográfico, son sumamente similares y los ecotonos son, los biogeógrafos se han sacado los ojos por cuál es el límite. Em, la pregunta es si vos en tu conocimiento, estos 2 individuos, donde se establecieron, más allá de que sea del punto de vista en un mapa, estén considerados regiones distintas, si te parece que estos ambientes son más similares o no. No, realmente uno era un bosque mucho más denso y el otro un bosque mucho más abierto, donde nacieron y donde se reprodujeron. Sí, ahora mismo me viene a la mente uno, a ver, el otro no me acuerdo cuál era, pero uno de ellos sí se estableció en un ambiente mucho más denso de lo que había nacido, ¿sí? Lo que pasa es que un poco como hablábamos en la instancia previa a la defensa pública, nosotros al final hemos hecho un planeo general desde muy arriba, ¿no? La variable ecorregión casi vista de una manera muy gruesa, y estoy seguro, porque vosotros también estáis seguros de que hay un montón de variables más que están eh, teniendo su importancia ahí. Tampoco sabemos si esa selección el individuo la realiza porque le gusta el hábitat como hábitat o porque le gustó la pareja que encontró allí, ¿no? Porque en realidad ahí se empiezan a mezclar un poco los tantos, ¿no? O se encontró una pareja en ese hábitat. No he hablado nada de, porque no da tiempo y porque además la tesis tampoco me daba, el capítulo era larguísimo, el capítulo 5 casi, si quieres, da para 2 publicaciones distintas, una con las áreas de establecimiento temporario y luego otra con todo lo demás. Hay algunas que han hecho 12 áreas, 10, 12 áreas de establecimiento temporario y no todas han estado en la misma ecorregión. Hay áreas que se han ido, han saltado de una a otra y como bien dices, el espinal y el desierto del monte, pese a que tienen esa diferenciación a nivel de apertura de hábitat versus monte cerrado, quizás no sean tan distintas, sobre todo en las zonas de ecotón, como bien has dicho. Sí, sí. Ahí habría que hacer un análisis mucho más fino, ¿no? De estructura microhábitat y otras cuestiones. Perfecto. Y una última, bien cortita, más personal. Hace poquito has sido beneficiado con el otorgamiento de una beca postdoctoral que empieza en unos días, así que bueno, felicitaciones. Y era bueno, nada, que si me podías comentar un poquito si seguís en la misma línea de trabajo o cuál es el rumbo que estás pensando seguir. Bueno, gracias por la felicitación. Sí, la verdad que es una alegría. Y en principio seguimos con la misma línea de trabajo, sí, ecología del movimiento y Ávila Coronada, pero ahora nos vamos a meter un poco en algunas de estas cuestiones. Vamos a ir un poco más al hueso de cuestiones individuales, de cuestiones de comportamiento. La selección de hábitat la está realizando el otro tesista que viene atrás mío, pero vamos a conjuntar un poco todo eso para ir un poquito más al detalle, sobre todo dentro del periodo de dispersión natal, porque en realidad si veis, la mayor parte de la tesis versó sobre el periodo de dependencia parental, el último capítulo recién, y claro, son 5 años de periodo de dispersión natal. El periodo de dependencia parental le dedicamos 3 capítulos de la tesis y son 8 meses. Entonces ahora da para hacer otra tesis doctoral, pero en el postdoc, sobre esos 5 años en promedio, 4 o 5 años en promedio, que tiene la águila coronada. Hay muchas preguntas que nos podemos hacer desde el lado de movimiento, desde el lado de área, de selección, y bueno, y seguramente incluso ahí nos queden muchos detalles por dar. Pero vamos a ir mucho más a esos factores que hablábamos, más individuales y sobre todo centrándonos en una sola de las épocas, ¿no? También utilizando otras cuestiones de movimiento, ¿no? Orientaciones, intentando hacer algo con velocidades, cosas un poquito más, menos generales a nivel de ocupación de áreas, sino más de lo que es el movimiento real, como tal. Orientaciones, por ejemplo, aquí se hizo un trabajo con el volcán este que había erupcionado y los cóndores, no me acuerdo cuál era el trabajo del volcán. De la misma manera nosotros también tenemos esa idea, ¿no? Los incendios forestales en La Pampa, ¿qué sucede?
Las águilas van, vienen, se van, y eso con un montón de cuestiones más que los incendios, ¿no? Examinar un poco qué tan propensos son los juveniles a posarse en un lugar peligroso, un poste dado, ¿no? Cuánto tiempo están. Hay un montón de cuestiones finas que una vez habiendo abierto esta página, este libro, ahora ya nos podemos poner a escribir de una manera más detallada. Esa es la idea de la post. Después veremos qué sale, como siempre. Bueno, de nuevo felicitaciones, un gusto leer la tesis y estar en la presentación. Bueno, le dejo lugar ahí a Betina. Gracias, Agustín. Bueno, muchas gracias. Me sumo a las felicitaciones de Agustín, realmente una tesis lindísima, con muchísimos datos, mucho esfuerzo de muestreo, un análisis muy exhaustivo de los datos, tanto tu versión escrita, realmente una tesis bien estructurada, como también tu presentación oral. Así que felicitaciones también a vos y a tu director por esta lindísima tesis que presentaste. Bueno, ya estuvimos discutiendo, además, bueno, le quiero agradecer a Agustín que agarró el guante para hacerte preguntas, porque realmente me emocioné contigo al final de tu tesis, con todas ¿No? esas felicitaciones y bueno, me parece importantísimo que hayas realmente tratado de incluir a todas las personas que te acompañaron durante esta etapa, porque bueno, realmente es un esfuerzo enorme, muchísimos datos y bueno, se nota que es un grupo realmente que trabaja muy bien y en forma colaborativa para obtener estos datos para estos trabajos tan lindos. Y bueno, yo ya te hice varias preguntas, ahora me quedaron algunas poquitas. En el capítulo 3, donde vos mostrás, bueno, la asociación de estos 4 volantones con sus madres. Em, en los 4 grafiquitos que mostraste, se ve que antes de ese umbral donde vos determinás que finaliza el periodo de dependencia parental, hay unos pocos puntitos donde ya se ve que hay como un distanciamiento. Me llamó la atención que en los 4 gráficos se veía que no es un distanciamiento tan grande como vos ves después del umbral, pero ya hay unos días antes un distanciamiento. Yo no sé si eso es algo que observaste o que te llamó la atención o simplemente lo vi, a mí me llamó la atención cuando vi esos 4 gráficos. Sí, es una buena pregunta, Bettina. Bueno, gracias por las palabras también. Em, Normalmente en las águilas para las que se ha estudiado este fenómeno del Día de la Independencia, digamos, en casi todos los casos se habla de estos movimientos exploratorios pre-dispersión. Pareciera como si el juvenil hiciera alguna amague, ¿no? De dispersarse y no lo terminara de hacer. No lo dije en la presentación, está en la tesis escrita. Para este gráfico donde se distanciaban, ¿no?, estas dos siluetas, se utiliza solo una localización por día, ¿no? La localización de las horas centrales del día para evitar que sean dormideros y todo eso. ¿Qué pasa? Cuando en ese gráfico tú ves esa localización central, dices, ah, bueno, se distanció un poco, pero quizás fue que hizo un intento de exploración y después volvió. Porque si te fijabas, después de esos puntitos, luego volvía otra vez al cobijo de la madre, si quieres. Era como que no terminaba de decidirse hasta que en un momento sí, de manera muy exagerada, se distanciaba, no sé, 30 kilómetros, por decirte algo, ¿no? Eh, y no solo eso, sino que encima durante varios días, incluso en realidad semanas, no volvía a acercarse más. Eso ya nos indicaba una independencia. Tampoco hablé de esto, la independencia, ¿cómo la medimos? ¿No? La medimos cuando el individuo se va del territorio, cuando los padres le dejan de alimentar, hay como varias cuestiones, ¿no? En este caso, si la madre y el juvenil llevan distanciados durante 2 semanas, una distancia tan considerable, esto era una pregunta que me hacía, creo, Paula, en la instancia escrita,
ya es como suficiente para determinar que la madre no le está alimentando, para empezar. Entonces ya podríamos decir que están independizados de facto, ¿no? Evidentemente esto tiene sus paréntesis, sus llamadas de atención, ¿no? Habría que mirar finos los datos para ver si realmente fue ese día o fue un día antes, un día después, ¿no? Y luego la otra cuestión. Evidentemente uno desde la utopía dice, bueno, también habría que marcar al padre para ver si es que se independizó de la madre pero no del padre, ¿no? Uno podría pensar también desde ese lado. Pero bueno, con los datos que tenemos, esa fue la decisión que tomamos, sabiendo que en la literatura se habla de estos movimientos preexploratorios que en ningún caso deben ser considerados el final del periodo de dependencia parental porque sigue volviendo bajo el ala de su madre. No sé si ahí te respondí. Sí, 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 perfecto. Pues me llamó la atención que se veía muy bien en tu gráfico ese periodo preexploratorio donde vuelve y después sí arranca y se va, se aleja definitivamente. Y después, bueno, tal como decía Agustín, me parece súper interesante que intentes como extrapolar estos métodos a otras especies. Entonces, ese valor umbral de 20, 30, o sea, que vos definiste 20 finalmente, ¿vos crees que ese valor umbral es también extrapolable a otras especies? Es una muy buena pregunta también. Eh, es un valor que no deja de ser también arbitrario, en el sentido de la imposición del valor, pero que viene detrás de un análisis más exhaustivo de los datos que hicimos también con José, y también de una discusión, un debate, ¿no? Porque ¿cuánto más tiene que medir, cuántas veces más tiene que medir el área para detectar que uno se ha dispersado? Y quizás dependa también de la escala de tamaño, pero en general, al ser una tasa, yo creo que lo podríamos extrapolar a otras especies. ¿Qué pasaba si, por ejemplo, utilizamos el valor de 10 y que seguramente estos movimientos de los que hablabas tú, predispersivos, exploratorios de antes de independizarse, habrían sido detectados por el modelo como independencia de facto, cuando no lo eran? Esto lo fuimos viendo en base a los datos reales también, ya que los teníamos. Y sin embargo, si hacíamos este valor umbral a 50, quizás había alguna de estas águilas que nunca se dispersaba, por el motivo que fuera. Porque quizás en esa ecorregión se dispersaban de manera más gradual, ¿no? El valor lo impusimos en 20 en base a prueba y error, viendo más o menos cómo se podía ajustar, dados los datos del águila coronada, y de vuelta hay que ponerle unas comillas y decir, bueno, esto hay que investigarlo en otras especies. Ahora, desde el mismo momento que es una tasa, es perfectamente extrapolable y da idea de cómo los movimientos cambian de manera brusca cuando el individuo está recorriendo su casa versus cuando se va. Más o menos eso es lo que decidimos. Perfecto, perfecto. Bueno, y después una última cuestión con respecto a estos datos, que vos viste que realmente hay una variabilidad muy baja entre los individuos, de unos 247 creo que era la media de ese periodo, más o menos 12 días, realmente es poquito, ¿no? En comparación a lo que vieron en otras especies que eran diferencias de meses, ¿no? Entonces, acá mi pregunta es, en estas otras especies, porque vos estudiás todos individuos como de una misma población y de una ecorregión, o dos ecorregiones pero similares, entonces mi pregunta es, ¿en otras especies se analizaron por ahí individuos de diferentes poblaciones que podrían dar cuenta de esa variabilidad mayor? Y que vos, y otra cosa de que vos trabajás con una única población, si esta distancia que viste ya para el último capítulo de 135 kilómetros de dispersión, si eso crees, digamos que podría variar si vos estudiases otras poblaciones en otras ecorregiones. Bien, sí, es una buena pregunta esta también. Por ejemplo, con el águila real ha habido estudios en España y en Escocia, no sé si en Estados Unidos quiero recordar algún otro también. Y si mal no recuerdo, por lo menos en España y en Escocia era un pool, un conjunto de águilas que habían sido marcadas en una zona determinada, ¿no? Ni siquiera una comunidad autónoma en España, que es incluso más pequeña que una provincia en Argentina.
O sea que realmente sí eran de la misma población. Lo que pasa es que aquí volvemos a algo que incidíamos en la versión escrita. Seguramente en estos papers, uno de los comentarios que hacemos en nuestro capítulo, que también es una crítica constructiva, es que los métodos que utilizan son muy sensibles. Entonces, si una de estas águilas de esta población un día se le dio por ir a un área de forrajeo muy lejana, porque no hay comida donde está, el método detectó que se dispersaba y de repente el águila real se dispersó a los 50 días. Y de repente, una de su misma población, un año después, se dispersó a los 270 días. Entonces ahí te das cuenta que, siendo águilas de una misma población, es posible que el método también de esos investigadores tenga ese pequeño error, que depende para qué puede ser muy grande, ¿no? De ahí la necesidad de establecer un método que pudiera ser un poquito más estándar, ¿no? Que no fuera tan sensible a comportamientos interindividuales que puedan suceder debido a cuestiones diversas, desde cuestiones de hábitat a cuestiones de catástrofes ambientales, por ejemplo, un incendio, y que capturara mucha variabilidad, sobre todo, de vuelta, sin tener en cuenta estos puntos atípicos. Ahora bien, también es verdad que a nivel poblacional, con el tema del águila, sí, podríamos decir que estábamos trabajando sobre la población del sur, ¿no? Porque más o menos la población de águila coronada, su rango de distribución cae hacia la parte más sureña, sería Río Negro, Neuquén, La Pampa. Entonces, sí estamos trabajando con lo que sería la población del sur. Ahora, ¿hasta qué punto considerarlo población? Es muy difícil. No tenemos una idea de cómo se conectan las poblaciones todavía. Es más, hemos trabajado con individuos de la provincia de Mendoza, que dentro de todo los metemos en la misma bolsa, pero no sabemos mucho. Lo que sí sería muy interesante es ver si todo esto de lo que estoy hablando se repite con las águilas que desde hace 3 o 4 años venimos marcando en la provincia de Santa Fe, lo cual ya es un salto. Y de vuelta, como le dije a Agustín, ahí se empieza a mezclar un poco otra cuestión. En Santa Fe, donde las hemos marcado, bueno, algunas son de Espinal, pero otras son ya de ecorregión Chaco, otra ecorregión. Pero ahí sí podríamos considerar que esas águilas serían de otra población. Y efectivamente, yo creo que habría variación. Quiero creer que habría variación. Y lo digo en base a lo que hemos ido descubriendo. Primero, que hay una latitud distinta, unas condiciones ambientales distintas. El tipo de presas o sea, el tipo de presas no es distinto, pero las especies lo son. No sé, puede haber muchas cuestiones ahí interesantes y distintas. En la provincia de Santa Fe hemos visto que hay más densidad de águilas. Se puede decir que hay más águilas en Santa Fe, tampoco quiero que se me interprete que Santa Fe está lleno de águilas, porque es mentira, básicamente, pero sí hay más que en la provincia de La Pampa. Tienen mayor densidad de conespecíficos, entonces ahí en la diapositiva que veían de los factores, nunca lo he nombrado, pero aparecía densidad de conespecífica como un factor. Ahí podría volver a jugar otra variable que no hemos considerado ahora, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas se empezarán a saber ahora cuando empecemos a determinar el inicio de la dispersión natal o el final incluso de la dispersión natal y la reproducción de aquellas áreas que sí están marcadas en Santa Fe. Trabajo para futuro. Esperemos. Perfecto. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Yo ya no tengo más preguntas. Nuevamente felicitaciones y bueno, le cedo la palabra a Paula. Gracias, Bettina. Bueno, yo también extiendo mis felicitaciones, con el Faustín ya le venía. Y también casi me hiciste llorar a mí, que no te conozco. Pero bueno, nada, felicitaciones en el excelente trabajo. Un poco pensando en las razones por las cuales se cree esto de que las hembras se mantienen y los machos en general, te quería preguntar, de consulta nada más, si hay algo de información sobre cuál es el cuidado, cómo se distribuye el cuidado parental entre machos y hembras, aunque no sea cuantitativo, pero de lo que ustedes entiendan, si los machos proveen más de comida a los pichones o no, ¿saben algo de eso? Sí, bueno, la tesis que se presentó en el año 2017 por Maxi Galmes, una de las cosas que vieron, que estaba también José de director, es el cuidado parental que tiene la águila coronada, lo que pasa que en el nido.
Hasta ahora lo que se sabe es lo que ocurre dentro del nido y al igual que muchas águilas grandes, el cuidado parental es muy asimétrico. La hembra hace el 90% de la incubación, el macho provee de mucho alimento, después cuando el pichón nace, no es que se igualen, pero medio que van un poco hacia el centro los dos, pero sigue siendo el macho normalmente el que provee de más alimento, mientras que la hembra está más cerca del pichón. Por eso también era interesante que las 4 adultas con las que hacíamos el método eran hembras, ¿no? Entonces uno suponía, si todo es igual que en el nido, que la hembra iba a ser la que iba a estar más cerca del juvenil durante el periodo de dependencia parental. Esto es una elucubración. Sí. Es una suposición que hago en función de lo que se sabe en el nido. No sabemos nada de lo que sucede durante el periodo de dependencia parental. Estos datos son los primeros y son de GPS, es decir, no tenemos observaciones personales que digas siempre vemos a la hembra. Además, yo hablo de que la águila coronada y otras rapaces es muy fácil distinguir a la hembra del macho por el tamaño, pero claro, eso es si las tienes al mismo tiempo juntas. A veces cuando la ves sola no sabes si es el macho que es más grande o la hembra y a veces te equivocas. Entonces, bueno, ahí no puedo decirte nada más que lo que se sabe a nivel de nido durante Sí, la me temporada. quedé pensando en eso porque es la generalidad de las rapaces y por ahí tiene algo de relación con esto del potencial sesgo demográfico hacia una mortalidad más. Puede ser, claro, el macho al ir a cazar más está más expuesto Claro. a las cuestiones de mortalidad. Sí, eso estaría respondiendo a lo que me cuestionó Agustín. Sí, algo para claro. explorar que Sí, cómo no. sí. Y un poco focalizando en tu último capítulo, que ahora es el único que queda sin publicar, así que si hay algo que mejorar para estar más en ese. Me quedé pensando cómo mejorarías la definición de la TCA, si tenés algunas ideas para explorar eso. Bueno, no quiero hacer spoiler. No, utilizando este programa CTMM, que es el que más o menos hablábamos en las instancias escritas, que son programas de análisis de movimiento con localizaciones correlacionadas entre sí, lo cual es bastante novedoso. He visto que con los mamíferos, sobre todo con los mamíferos, en proyectos como los tapires, jaguaretés y otros en otros lugares del mundo, hacen modelos un poco parecidos a los variogramas que me comentabas, pero al revés. Ven cómo los individuos van de a poco restringiendo sus movimientos. Y son como ¿cómo se llaman? Los electrocardiogramas que tenemos en el hospital. Van viendo cómo hacen así y de repente, cuando el individuo se va estableciendo en un lugar en base es una especie de coeficiente de variación de distancias sobre distancias anteriores, es un poco complejo a nivel computacional, van viendo cómo esos individuos se van asentando en unos lugares o van recorriendo menos cada vez que esto sucede. Y en todos los casos, para los mamíferos, sucede, en vez de un salto en distancia, una bajada en coeficiente de variación. Hay una caída, un acantilado. Y me quedé pensando una vez que lo vi, si ese acantilado no sería un poco el equivalente a la determinación del inicio de la independencia, pero al revés, y con el tema de las áreas de establecimiento temporario. ¿Cómo lo definimos? Todo un tema. Una cosa que hacía mucho en la literatura era estos periodos de 30 días mínimo, pero en vez de los dormideros, las distancias entre localizaciones diarias. Pero claro, para un águila 10 kilómetros no es mucho. Hay águilas que en un día te pueden recorrer, nosotros lo hemos visto, 50, 60, hasta 100 si quieren. Entonces ahí hay varios umbrales que tenemos que definir, intentar estandarizar, porque no es lo mismo para un halconcito que para un águila. Otra vez vamos a estar en el mismo problema de las escalas, pero yo creo que va a tener que ver con eso, con la reducción de los coeficientes de variación de movimientos en función de un área que vamos a tener que determinar en algún momento también. En algún momento va a haber que largarse también a la pileta y decir, bueno, este águila ocupa esto. Y ya digo, este método que utilizamos era un poco lo que más se aceptaba en literatura, pero en el mismo paper en el que se proponía el método, el mismo paper se autocriticaba y decía, esto es complejo porque hay individuos que pueden estar 20 días, no 30 días en un área de establecimiento y para ellos les vale también. Pues esa sería otra pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiene que durar
un periodo para que sea considerado un establecimiento, ¿no? 15 días, 30, 45, bueno, hay que dar trabajo por hacer, sobre todo computacional, en este caso. Vamos a ver si sale. Bueno. Y la última pregunta, un poco más amplia de la tesis. Si tendrías que empezar de cero, ¿qué cambiarías? No. Porque uno planifica una cosa, después sale otra cosa, pero si podrías hoy como decir, bueno, a lo mejor, con toda la experiencia que ya tengo, tendría que haber hecho eso diferente. Lo va a decir el director. No, ya. Estoy coaccionado, no puedo. Yo creo que si algo me costó más, fue cambiar de periodo de dependencia parental a dispersión natal, es decir, tener en cuenta los dos periodos. Quizás si desde el principio hubiera sabido lo que conllevan esos 8 meses, pero yo pensaba que 8 meses era una cosa, no sé, un capítulo, no. Quizás hubiera cambiado y hubiera dicho, me voy a dedicar en esta tesis a ver todo sobre el periodo de dependencia parental, inclusive la independencia, ¿no? Pero el periodo de dispersión natal, dejarlo para después. Porque cuando me enfrenté, digamos, al periodo de dispersión natal, me di cuenta, porque el capítulo es una clara muestra de ello, es una cosa inmensa, llena de variables. Hay preguntas que sirven para el principio del periodo, otras que no. Da como para hacer un capítulo casi por cada año que el águila pasa hasta que llega a ser adulta. Entonces, cuando lo quise meter todo en un capítulo, me di cuenta, de hecho, tuvimos hablando con Fede, corta, porque esto es interminable, era un pergamino esto. Entonces, si realmente tuviera que hacer algo distinto, sería quizás yo a mí mismo proponerme, en vez de toda la fase juvenil, esa pequeña parte de fase juvenil, que en realidad de pequeña al final no tenía nada, que era los 8 meses de periodo de dependencia parental, y quizás ahí meterme en algunas de estas cuestiones que me habéis comentado, ¿no? Algo más fino, no sé si sobre hábitat o sobre selección, bueno, cuestiones un poquito más complejas como para dejarlo terminado y ya después saltar al otro, con el conocimiento. Pero bueno, ya pasó, ¿no? El tiempo. Pero sirve para otro. Sí, ojalá. Sí, a veces más y menos también, Sí. pero bueno, sí, de todo se aprende. Felicitaciones. Bueno, gracias. Bien, entonces ahora pasamos a las preguntas del público. Yo no sé si hay alguien en el público virtual que quiera hacer alguna pregunta. No sé cómo... Hay un chat, no sé si habrán hecho alguna ahí. Bueno. No, es que empezaron todas felicitaciones. No veo preguntas, veo felicitaciones. Muchas. Y en el YouTube bueno. también. Te felicitan por YouTube también. Varias Gracias. personas. Felicitaciones. Así que no sé, Mariana, si te parece. Bueno, si no, acá en el público presente, si alguno quiere hacer alguna pregunta. Joder, Bueno. encima me conocen demasiado. Bueno, entonces damos por finalizada la exposición y entonces invitamos a que se retiren para que podamos terminar de escribir el acta y volvemos en unos minutos, si no se vayan muy lejos. Muchas felicitaciones, Gracias. muy lindo trabajo, muy Gracias. lindo, felicitaciones también al director, muy buenas tesis. Bueno, gracias. Bueno, a las personas que están observando por YouTube y por Zoom, necesitamos que nos den 10 minutitos, que se mantengan atentos, que vamos a volver a abrir las sesiones. Por ahora cerramos.